este curso de las matemáticas como herramienta fundamental en la clasificación de datos. Y bueno, para mí es un honor presentar a la doctora Marta Lorena Avendaño Garrido. La doctora Lorena es académica de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Veracruzana, imparte docencia en los programas de licenciatura, maestría y doctorado, es egresada de la licenciatura en matemáticas de la Universidad Veracruzana y tiene estudios de maestría en ciencias de la computación por el Centro de Investigación en Matemáticas y doctorado en matemáticas en la Universidad Complutense de Madrid. Entre sus áreas de interés se encuentran el modelado matemático y las aplicaciones a otras áreas. Entonces, muchísimas gracias, Lorena, por haber aceptado dar este curso. Estamos muy emocionados de que hayas decidido dar este tema que es tan interesante. Y pues bueno, sin más preámbulo, pues adelante, Lorena. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivette, por la invitación a los organizadores del Congreso y bueno, y a los asistentes. Espero que les guste el curso. Va a ser una breve introducción a lo que es el aprendizaje de máquina, pero haciendo énfasis en las herramientas matemáticas que son necesarias. Los 2 primeros días va a ser un poquito de teoría sobre 3 modelos. Y el último día me voy a enfocar en la práctica utilizando el software R. Comparto pantalla. Ok, ahí pueden ver mi presentación. Sí. Ok, muy bien, gracias. Yo voy a empezar a platicarles sobre estos temas. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, en cualquier momento la pueden hacer. Va a ser así como una plática, digamos, en confianza, así es que siéntanse con la libertad de comentar o platicar lo que gusten. Bueno, vamos a empezar un poquito con esta idea de aprendizaje estadístico o aprendizaje máquina. Lo primero es cómo aprendemos. ¿Cómo aprendemos? Vámonos a lo más básico. ¿Cómo aprendemos cuando somos niños preescolares? Los colores o las letras. Pues aprendemos con una muestra, con una serie de ejemplos. La maestra o nuestros papás, cuando estamos aprendiendo, vámonos con algo súper sencillo, los colores, pues nos van mostrando objetos de cierto color y nos dicen, bueno, este es el rojo, y este es el rojo y este es el azul, y nos los van mostrando, ¿no? Ven otro objeto de los mismos colores y nos vuelven a repetir. Después de que nos han repetido esta serie de ejemplos, de objetos diferentes, pero que tienen en común el color, por ejemplo, pues nos preguntan, ¿qué color es este? Y bueno, el niño, cuando somos niños, respondemos un color. Al principio parece, o cuando vemos a los niños, pues como que dicen un color un poco arbitrario, ¿no? Y conforme van pasando los días y los ejemplos de los colores, pues vamos aprendiendo justo ese color. Quizá, no sé, en tonalidades de verde, pues hay una gran variedad y entonces quizá puede ser confuso para el niño, pero después como que aprende a englobar las tonalidades de verde, de azules, no sé, así. Bueno, entonces al cabo de muchos ejemplos y de mucha repetición, pues aprendemos a distinguir, a discriminar un color de otro. Quizá nuestros padres empiezan enseñándonos 2 colores, pero después, no sé, rojo y azul, y después ya entra en juego el verde, y después entra el juego, pues, no sé, color rosa, y así, y va creciendo nuestra bolsa de ejemplos con la que estamos aprendiendo. Bueno, esto es un caso muy sencillo que pasa desde edad muy temprana. Posteriormente, el aprendizaje sigue siendo de la misma manera, con una serie de ejemplos para reforzar este conocimiento.
no sé, cuando estamos en secundaria, que tenemos que aprender matemáticas, pues nos enseñan un procedimiento y aprendemos como a replicarla, ¿no? Nos ponen otro ejemplo y como que vamos aprendiendo con base en esos ejemplos que nos va mostrando el profesor, para posteriormente nosotros poder resolver nuestros propios problemas, pero que tienen en común esta forma de aprendizaje común, estandarizado en la enseñanza, pues que necesitamos una serie de ejemplos, ¿sí? Una base de datos para tomar de ahí nuestra información, nuestro aprendizaje. Entonces, bueno, el aprendizaje máquina, en realidad, pues queremos que nuestra máquina aprenda con base en unos ejemplos previamente estudiados o establecidos por expertos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a estudiar? Pues un conjunto de herramientas matemáticas, estadísticas y computacionales para entender los datos. La parte estadística se refiere principalmente pues, a que vamos a aprender de un conjunto de datos. Tenemos que tener una muestra. Entonces, en esta muestra pues entra la estadística. Luego las herramientas matemáticas, pues vamos a utilizar modelos. Más adelante vamos a ver a qué me refiero con modelos, y en estos modelos es donde va a entrar fuertemente el modelado matemático, nuestros conocimientos en distintas áreas de las matemáticas, como puede ser álgebra lineal, geometría analítica, probabilidad y estadística, y muchas otras. Estas tres que les menciono son como las básicas, digamos las que alguien que está estudiando una licenciatura en matemáticas, que ya va por la mitad de la licenciatura, ya tiene conocimiento de estas áreas, pues son las que en este curso vamos a aplicar para el aprendizaje máquina. Y bueno, una vez que se tiene establecido el modelo que va a aprender de nuestro conjunto de datos, pues queremos llevarlo a la computadora, ¿no? Entonces será necesario programar estos modelos o estas herramientas que estamos, cuando digo herramientas me refiero a herramientas matemáticas, ¿no? A mi bolsa de conocimientos matemáticos que voy a utilizar para poder enseñarle entre comillas, a nuestra computadora algo sobre los datos. Es decir, va a entender o a aprender o a interpretar datos. Ok. Bueno, en realidad esta área tiene varios nombres. Siendo precisos, yo desconozco hasta dónde llega una de estas áreas y otra, pero están muy relacionadas, que es el aprendizaje estadístico, el aprendizaje máquina, el reconocimiento de patrones, la clasificación estadística y la ciencia de datos. Supongo que alguien purista en alguna de estas áreas podrá decirme cuál es la diferencia entre clasificación estadística y aprendizaje estadístico, pero a grandes rasgos comparten muchas cosas, se intersectan en muchos aspectos. En general, pues cumplen lo que les decía acá, que son un conjunto de herramientas matemáticas, estadísticas y computacionales para entender los datos. Entonces, bueno, yo voy a usar muchas veces estos nombres como sinónimos, aunque seguramente hay diferencias muy específicas, pero no vamos a entrar en ese punto. En particular, nosotros vamos a ver clasificación estadística, clasificación binaria. Pero más adelantito lo retomamos. Ok, bueno, en general
lo que nosotros queremos hacer es tomar un conjunto de datos, aplicarlo a un modelo, es decir, ajustar un modelo para estos datos y después obtener una respuesta. Podemos pensar ahorita en clasificación, en clasificar datos. Sin embargo, de forma general, pues recibe los nombres que antes les mencioné, pero ya cuando tratamos con cierto tipo de datos en particular, pues tenemos problemas específicos. Por ejemplo, el reconocimiento de voz. En ese caso, nuestros datos serían un conjunto de señales de audio que correspondan a voz. Y un problema, por ejemplo, sencillo, relativamente sencillo para nosotros como humanos, aunque para la máquina no sería nada sencillo, reconocer si es una voz masculina o femenina. Nosotros desde muy temprana edad, pues nuestro oído se entrena para esto. En realidad, ¿cómo lo hacemos? No es algo tan sencillo o no es algo de lo que hacemos conciencia como persona cualquiera, quizá alguien que se dedica a estudiar esto, pues sí identifica o sabe qué parte de nuestro cerebro se utiliza para identificar voz, pero nosotros pues lo hacemos de forma automática y natural, ¿no? Entonces, ¿cómo decirle a la computadora que aprenda algo de lo cual nosotros no hacemos conciencia de forma temprana? ¿De acuerdo? No es nada sencillo. Reconocimiento de caras, pues lo mismo. Las personas que se dedican a estudiar el aprendizaje en niños pequeños, pues saben que un bebé reconoce las caras de sus padres a muy temprana edad. ¿Cómo pasa esto? Pues no podemos saberlo o no hacemos conciencia nosotros cuando lo aprendemos. Algo un poquito ya más sofisticado que sí se ha hecho con cierta interés, pues es, por ejemplo, el análisis de huellas digitales. Si nosotros hemos visto documentales o películas viejitas, pues podemos saber que esto se hacía de forma manual. Había un experto que había analizado, visto con muchísimo detalle huellas digitales durante muchísimos años y tenía la capacidad, el expertise de decir si una huella era parecida o era similar o era igual a otra. Entonces, bueno, esta es una rama que se tuvo que alguien especializar con toda la conciencia para poder discriminar entre el análisis de huellas digitales o no. Si ahora seguimos viendo documentales o películas o series, pues podemos tener una idea de que esto se hace por medio de programas computacionales y que lo hace muy rápido y que además pues con cierta precisión. Usualmente el programa o el software que lo hace nos dice el porcentaje la probabilidad de que una huella se parezca a otra. ¿Sí? Todo esto pues sería ya con el análisis de una imagen digital. Bueno, lo mismo pasa con la identificación de ADN o clasificación de secuencias de ADN para ver si alguna persona es propensa a tener alguna enfermedad o bueno, aquí un experto en ADN es quien marcaría las pautas para identificar lo que es de interés y después con ayuda de un modelo matemático y posteriormente de un software previamente entrenado con una muestra de datos, pues se podría identificar ADN o clasificar ADN de acuerdo a los intereses del experto. Procesamiento de imágenes, bueno, es un área muy amplia.
puede ser desde reconocer estados de ánimo en imágenes, en fotografías. Nosotros también como personas desde muy temprana edad, desde niños, aprendemos a identificar los estados de ánimo de las personas que nos rodean. Si es una persona cercana, más fácil identificamos estos estados de ánimo, pero en general, digamos, es algo que aprendemos sin darnos cuenta. Ese puede ser un problema en procesamiento de imágenes, pero pues hay una gran variedad de problemas. Puede ser simplemente identificar un rostro de otro, identificarlo en una fotografía, pues es una imagen estática, es un cierto problema. Identificarlo en un video, pues es otro tipo de problema porque se asume que hay movimiento o que puede ser en tiempo real. Entonces, bueno, hay una gran variedad de problemas dentro del procesamiento de imágenes. Procesamiento del lenguaje natural, pues es analizar la forma en que nos comunicamos de forma no tan formal, de forma coloquial. Quizá la forma en que yo escribo un Twitter, pues no es la misma que yo escribiría un documento para una clase. Entonces, bueno, de este lenguaje natural más coloquial, pues también se pueden deducir cosas, clasificar cosas, ¿no? Entonces, bueno, son distintos campos que hacen clasificación de datos o reconocimiento de patrones, pero donde el tipo de datos es el que determina el área. Nosotros vamos a ver aspectos generales donde asumimos datos, en este momento van a ser generales. No vamos a enfocarnos ni en imágenes, ni en reconocimiento de voz, sino en datos arbitrarios. Bueno, lo primero que necesitamos, como les comenté antes, pues es tener una muestra de esos datos, una serie de ejemplos que alguien nos diga. Por ejemplo, yo quiero que mi computadora reconozca o aprenda a distinguir entre la letra A, E, I, O. Vamos a irnos por el caso más sencillo. Que aprenda a distinguir las vocales. Pues yo tengo que recolectar una serie de trazos de estas vocales de muchas personas y después digitalizarlas para poderlas pasar a nuestra computadora, a nuestro software que finalmente queremos que sea el que clasifique estos caracteres. Entonces, lo primero que necesitamos es recolección de datos. Usualmente nosotros como matemáticos o como especialistas en datos o especialistas en estadística, no vamos a ser quien nos comprometamos a este punto. También quizá yo quiero imágenes médicas para poder hacer un diagnóstico más preciso sobre alguna enfermedad pulmonar. Bueno, yo necesitaría un conjunto de tomografías de pulmón. Yo no voy a ir a recolectarlas. Quien sería el encargado, el especialista, la persona idónea para hacer esto, pues sería el investigador médico. Tendría todo el expertise para recolectar los datos de la mejor forma y además decir cuáles de estas tomografías corresponden a cierta situación que signifique que hay una enfermedad y cuáles son, digamos, en una forma normal que se puede suponer que la persona está sana. Por ejemplo, si nosotros, no sé, supongo que algunos de ustedes habrán hecho algún ultrasonido, pues la verdad yo solo veo manchitas grises, no veo nada, y el experto, el médico dice, mira, aquí te está pasando esto, o aquí esto está inflamado, y bueno, nosotros
no tenemos la capacidad para poder distinguir entre si es una buena imagen, bien tomada, el caso que si haya alguna enfermedad o no. Entonces, este tipo de actividad le correspondería al especialista con el cual nos va a aportar los datos que después quiera analizar. La selección de características. Bueno, aquí hay dos formas o hay más bien varias formas, pero una de ellas puede ser que estas características importantes solo nos las mencione el experto o que se haga de forma automática. Ahí ya puede también entrar el aprendizaje máquina. Nosotros ahorita no vamos a meternos en esa parte. Vamos a suponer que el experto es quien nos está diciendo qué es lo importante en ese tipo de datos. Por ejemplo, si nosotros queremos clasificar, queremos diagnosticar una enfermedad, si se tiene o no, pues la serie de síntomas que el doctor, el médico es que sabe, pues es quien nos va a decir, a ver, la temperatura corporal es importante, que no pase de tantos grados o sí, porque esto nos indica si hay un diagnóstico positivo o negativo. Bueno, entonces, vamos a suponer que el especialista nos va a decir las series de características importantes para resolver nuestro problema. La elección del modelo. Es aquí donde ya interviene nuestras herramientas matemáticas, nuestros conocimientos matemáticos para poder hacer una elección del modelo adecuada para ciertos conjuntos de datos. Más adelante lo vamos a ver. Entrenamiento del modelo. Aquí es donde vamos a usar nuestros datos recolectados para encontrar el mejor modelo para esos datos y posteriormente evaluar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, bueno, se podrán dar cuenta que esta área pues es un área interdisciplinar. Se requieren datos que pueden provenir de la medicina, de la biología, de ciertas ramas de economía. Después entrará en este juego, pues los modelos matemáticos, es donde pueden entrar nosotros como estudiantes de una licenciatura en matemáticas, o maestría o doctorado, y también es muy importante pues programar este modelo, ¿no? Entonces se complementa una formación tanto en matemáticas, en estadística y en programación. Ok, aquí pongo en negritas pues la elección del modelo y es donde nosotros vamos a hacer supuestos sobre los datos y a considerar ciertas hipótesis de los datos. Vamos a suponer que los datos cumplen cosas para poder proponer esos modelos. Después viene el entrenamiento del modelo y ahí es donde vamos a echar mano de nuestro conocimiento como programadores, de poder diseñar un algoritmo y podérselo llevar a la máquina para poder ajustar nuestro modelo. Entonces, les repito, sería muy importante tener unas buenas herramientas matemáticas, unos buenos fundamentos en nuestros conceptos matemáticos y también unas buenas conocimientos en programación para poderlo llevar, plasmarlo en un algoritmo.
como les mencionaba, por ejemplo, en la selección de características, quien muchas veces es la persona que nos da esta información, pues es el especialista en alguna área, en el área de la cual provienen nuestros datos. Por ejemplo, en esta cuestión de identificar huellas digitales, pues si ustedes han visto en documentales antiguos o viejitos, pues bueno, era una persona que veía con mucho detenimiento las huellas digitales y identificaba como características primordiales, pues estas cosas que aquí están marcadas, ¿no? Las curvas, los puntos, no sé, ciertas características son en las que hacía énfasis para poder discriminar entre una huella y otra, o si pertenecían a la misma persona o no. Entonces, bueno, esta parte de la selección de características, nosotros ahorita vamos a suponer que se hizo de forma eficiente por el experto que recolectó los datos. Del mismo modo, pues, por ejemplo, si queremos identificar estados de ánimo en una fotografía, que es una imagen estática, pues hay expertos que ya se han dedicado a esto y, bueno, te dicen si la persona está alegre, la comisura de la boca está ligeramente hacia arriba, los ojos también, o si está enojada, se frunce el ceño. Son pequeñas características que él como experto sabe cuáles son las diferencias entre una persona con un estado de ánimo y otro. Claro, estas también son generalidades. A veces, pues no todas las personas nos expresamos de la misma forma, pero que estadísticamente, esto quiere decir, en muchos casos, pues se cumple y esto es lo que un experto nos va a decir. ¿De acuerdo? Bueno, en general, nosotros lo que vamos a tener son datos que le vamos a llamar predictores o inputs, un modelo que es una función matemática y una respuesta o salida que la vamos a denotar con Y. Entonces, nosotros queremos que al aplicarle F a mi predictor, tenga como respuesta la salida. Bueno, aquí ya vamos viendo las matemáticas, ¿no? Ahorita vamos a suponer F una función cualquiera y F de X va a ser igual a Y. Bueno, las X, que van a ser nuestras variables predictoras, pues pueden ser de distintos tipos. Una, pues son variables cuantitativas que quizá están en cierto intervalo de los números reales. Vamos a suponer la temperatura corporal. Bueno, la temperatura corporal estándar, vamos a suponer que está entre 35 36 y 37 grados. Bueno, entonces es una cantidad cuantitativa que se mide en grados y que sabemos más o menos en qué intervalo está de forma, en el caso de que una persona esté saludable. Cuando hay cierta enfermedad, pues bueno, puede subir o si hay hipotermia puede bajar, pero más o menos se puede saber en qué intervalo está. Categóricas, las categóricas pues en realidad son variables que no miden una cantidad, simplemente nos asignan en una categoría. Por ejemplo, ser estudiante o no ser estudiante. Si se es estudiante, le voy a poner 1 y si no es estudiante, voy a poner 0. Es una variable categórica. La puedo arbitrariamente etiquetar al revés, no habría tanto problema. Otro tipo de variables son las
variables categóricas ordinales. Por ejemplo, ser estudiante, pero ya me voy a ir más específico. De secundaria, de bachillerato, universitario, de maestría y de doctorado. Son categorías, son estudiantes de distintos tipos, pero si hay un orden. De forma natural, cuando escuchamos estas categorías, pues sabemos que la secundaria va antes que el bachillerato va antes que la licenciatura va antes que la maestría y la maestría va antes que el doctorado. Entonces, a pesar de que son categóricas, hay un orden. Y como yo las etiquete, pues sí me tiene que representar un poco este orden. A lo mejor yo le puedo poner 1, 2, 3, 4 y 5 en este orden que mencioné antes, o a lo mejor yo le podría poner S de secundaria, B de bachillerato, y ahí ya estaría perdiendo el orden si yo no sé qué es lo que está representando cada letra, ¿de acuerdo? Pero este tipo de variables me va a ayudar a decidir una mejor función para ajustar a mis datos. Bueno, ¿qué herramientas matemáticas son las principales que se utilizan en esta área? Pues es probabilidad, geometría analítica, álgebra lineal, optimización, métodos numéricos, programación. Estas serían como las fundamentales, las que, como les mencionaba antes, si yo soy un estudiante de licenciatura, más o menos por ahí del quinto, sexto semestre, ya debo de tener conocimiento de estas herramientas matemáticas. Ya si quiero proponer modelos más específicos o más precisos, pues necesitaré un background matemático mucho más amplio para poder proponer mejores modelos. Bueno, en aprendizaje máquina tenemos dos tipos de aprendizaje, el supervisado y el no supervisado. Recuerden que nosotros tenemos parejas de datos XY. En el aprendizaje supervisado nosotros conocemos todas estas parejas, X y Y. Y en el no supervisado nosotros no sabemos la respuesta de los datos, solo tenemos un conjunto de datos de entrada. A ver, quizá esta imagen ayude un poquito más a entender a qué me refiero. Vamos a suponer que tenemos datos en R2, están en un intervalo de R2, y para el aprendizaje supervisado a mí me están diciendo, estos datos, estos que estoy viendo aquí, son datos azules, y estos datos que están acá son datos rojos. Eso por decir una etiqueta. Me pueden decir, estos corresponden a los datos a la clase 0 y estos corresponden a la clase 1. ¿De acuerdo? Y en el aprendizaje no supervisado, en realidad solo me están dando el conjunto de datos sin decirme a qué clase pertenecen. Simplemente me dan mis coordenadas X1, X2, y lo que queremos es que nuestra computadora ubique estos dos grupos que, así como los estoy viendo, pues de forma natural, estos 4 datos podría decir que pertenecen a un grupo, y estos 4 datos puedo decir que pertenecen a otro grupo. Pero aquí además tengo esta información. Unos son bolita azul y otros son crucecita roja. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Bueno, el caso más sencillo es la clasificación binaria, es decir, solo tengo dos clases. Este problema se puede generalizar a multiclase, que son de 3 o más clases, sin embargo, pues es un problema un poquito más complicado. Nosotros en este pequeño curso nos vamos a enfocar en clasificación supervisada binaria. Es decir, yo voy a saber mis datos a qué clase pertenecen y solo tengo dos clases. Es decir, yo voy a tener un conjunto de datos de entrada y después una etiqueta que va a ser la respectiva salida, que es una clase que la puedo etiquetar con 0 y 1 o menos 1 y 1. Como les decía, esto es una etiqueta arbitraria. Es decir, X un conjunto de síntomas y Y si es una enfermedad, sí o no. Vamos a irnos con el tema actual. Pues bueno, el conjunto de síntomas del COVID, los más reconocidos, pues podríamos decir falta de olfato. Bueno, esa sería una variable. Siguiente variable, temperatura entre mayor a 38 grados, bueno, esa sería otra variable. Aquí puede ser de dos tipos. Puedo preguntar, temperatura mayor a 38 grados, y puede ser sí o no, o puedo preguntar la temperatura, y ya pues ahí sería una variable cuantitativa, y me van a dar un numerito entre 36 y quizá 39 o 39 y tantos grados, ¿no? Presenta diarrea, sí o no, aquí sería una variable binaria. Por ejemplo, nivel de oxigenación, que es algo que se ha sugerido que se mida. Bueno, entonces esto es algo que se mide en porcentaje. Bueno, lo normal es que esté entre 90 y 100%, pero bueno, finalmente es una variable cuantitativa. Yo puedo medir este conjunto de síntomas a varios pacientes, después pedirles que se hagan una prueba diagnóstica para ver si tienen COVID o no, y bueno, esa sería la respuesta. La entrada serían mis vectores con los síntomas y la respuesta sería saber si tiene la enfermedad o no. Entonces es una clasificación binaria. Por ejemplo, también cualquier correo electrónico que utilicemos tiene una bandeja de correos spam. ¿Cuáles son estos? Pues los correos como de publicidad o correos que no solicitamos, de estafas o que nos quieren vender algo. O bueno, entonces usualmente a nuestro correo electrónico, pues ya correos sospechosos los manda directo a la bandeja de spam. ¿Esto qué quiere decir? Que previamente nuestro correo electrónico ya tiene ajustado un modelo de clasificación donde va a enviar los correos fraudulentos a esta bandeja de entrada o no. Muchas veces se equivoca y muchas veces no nos enteramos de algo y después nos damos cuenta que estaba en nuestro correo de spam. Esto pasa porque los modelos no son tan precisos. Siempre se tienen que seguir mejorando. ¿Y cuáles son lo que usualmente un clasificador de spam o no spam verifica? Bueno, si en nuestro correo electrónico está el signo de peso repetido cierta cantidad de veces, pues ya como que sería un indicador de que nos quiere vender algo, ciertas palabras, muchas veces que vengan en un idioma no usual al que nosotros nos comunicamos, pues también los puede mandar a spam. Pero esta serie de características serían nuestros datos de entrenamiento para que después el clasificador de nuestro correo decida si va a ser spam o no spam. La secuencia de ADN, pues aquí es un genetista quien la ha analizado y las han estudiado por muchos años,
Y bueno, ellos pueden, después de hacer este análisis, diagnosticar si una persona es propensa a una enfermedad o no. Lo que ahora se trata es de que el análisis de estas secuencias de ADN pues se hagan por medio de un procedimiento, con la computadora, ¿no? Bueno, entonces estos son algunos ejemplos de clasificación supervisada binaria. Binaria porque solo tenemos dos clases y supervisada porque ya nos están dando nuestro predictor con su respectiva salida. Entonces, finalmente, nosotros lo que tenemos es un conjunto de datos de entrenamiento. Estos datos de entrenamiento son parejas XY, donde el elemento X en realidad es un vector que puede estar en dimensión P y la salida es una variable categórica Y que puede estar etiquetada con 0 y 1 o menos 1 y 1. Es decir, ¿se cumple lo que quiero clasificar o no se cumple lo que quiero clasificar? ¿Es spam o no es spam? ¿Tiene el diagnóstico positivo para la enfermedad o lo tiene negativo? ¿De acuerdo? Entonces, bueno. Nos preguntan en el chat, Aguilar Valencia Enrique, que en la secuenciación, ¿qué herramientas se utilizan? ¿Árboles filogenéticos o cómo manejan esos datos? Bueno, aquí la verdad, pues yo desconozco, ¿no? Supongo que depende de qué es lo que quieran estudiar los genetistas, pues será la herramienta o la forma en que se secuencian el ADN. Yo ahorita lo estoy tomando como un ejemplo, pues, digamos, sencillo de que de ahí pueden provenir los datos. ¿Cómo los obtengan? La verdad lo desconozco porque igual, como les digo, esto es algo multidisciplinario. Si yo quisiera analizar datos de secuencias de ADN, yo tendría que tener una serie de charlas con el genetista para que me explicara, para que yo pudiera entender. Claro, no tan a fondo como él lo hace, pero sí de forma general. Tendría que saber cómo obtienen los datos, qué es lo que quieren discriminar. Entonces, digamos, ahorita yo solo lo pongo como ejemplo. Yo no he trabajado con este tipo de datos como tal, ¿no? Y para poderlo entender, se tendría que tener una serie de charlas largas, quizá al inicio un poco informales y cada vez un poco más formales para poder entender el proceso, cómo ellos obtienen sus datos. De acuerdo, gracias. Gracias. Ok, finalmente, entonces, a mí como matemático o como computólogo, como un especialista en datos, pues yo voy a tener parejas de datos, estas parejas XY. Si es necesario, si sería muy importante entender justo de dónde vienen estos datos, como lo mencionaba el compañero, ¿no? ¿Cuál es el proceso que el genetista lleva a cabo? Pero bueno, digamos, en abstracto, lo que en este momento a nosotros nos interesa es que tenemos parejas de datos, XY, X son vectores en dimensión P y Y son etiquetas. Bueno, entonces nosotros tenemos, perdón, aquí, nosotros tenemos una serie, un conjunto de datos de N datos observados. Este índice, el índice I, va desde el dato 1 hasta el dato N. Ok, entonces a nosotros nos gustaría que para el predictor, a cada predictor le apliquemos F y obtengamos como respuesta Y. Eso sería lo deseable. Lo que teóricamente esperaríamos. Que para cada uno de estos
datos de I1 hasta N se cumpliera esto. Todavía no ha dicho cómo es F, que nos gustaría que existiera esta F y que se cumpliera esto para todos los datos. Eso sería lo ideal. En la vida real, pues es muy difícil que eso pase. ¿Qué es lo primero que hacemos? Pues suponemos que esa F, ese modelo existe y que Y es igual a F de X más cierto error. Este error, nosotros vamos a suponer que no tenemos control de ese error y que ese error es una variable normal con media cero y varianza sigma cuadrada. ¿Qué podemos suponer de este error? Bueno, voy a retomar el ejemplo de la temperatura corporal. A partir de la pandemia del COVID, pues casi a cualquier lugar que entramos nos toman la temperatura con un termómetro infrarrojo que tiene que estar a cierta distancia de nuestro cuerpo para tener una medición de la temperatura. No sé, si yo paso por uno de estos termómetros, me marca X temperatura y si hay otro un poquito más adelante, me marca a lo mejor 0.2 grados más o menos. Bueno, este es un error entre una y otra medición que ninguna de las dos temperaturas podemos saber que sean las verdaderas. Es un error de medición. ¿De qué? Pues del aparato, ¿no? Quizá si yo me mido la temperatura con un termómetro digital, pero de esos que sí tienen contacto con el cuerpo, pues va a marcar otra diferencia. Y si yo la tomo con uno de estos de mercurio, que ya cada vez están en menos uso, pues va a marcar otra temperatura. Entonces, yo no puedo saber cuál es mi temperatura exacta, precisa, porque hay un error de medición, que no depende de mí, depende del aparato con el que se esté tomando. Entonces, ese error es esta variable aleatoria, ¿de acuerdo? Bueno, nosotros no podemos hacer mucho por mejorar o empeorar ese error porque depende del aparato. Yo voy y compro un termómetro y me pongo a la entrada del supermercado y pues mido las temperaturas y después quiero clasificar algo donde utilice este predictor como esta medida como predictor, pues bueno, tengo que suponer que la medida se tomó, la temperatura se tomó lo mejor posible, pero no podía hacer mucho por tener una medición más precisa. ¿De acuerdo? Ok, bueno, ese es el tipo de error que no depende de nosotros. Luego, bueno, de nuevo, la función f, que es nuestro modelo, se estima utilizando los datos observados. Como esta función f estimada, la vamos a denotar con gorrito. ¿Cuál es la diferencia entre f y f gorrito? A ver, si yo digo voy a ajustar un modelo lineal, pues ya sé que f es algo de la forma ax1 más bx2, más, bueno, mejor, a1 por x1 más a2 por x2 y así hasta la dimensión de mis datos. Ese es el modelo general que solo depende de los AI parámetros que tenga. Cuando ya tengo una función en particular que funciona bien para mis datos observados, esa va a ser la F estimada, la F gorrito, la F ajustada a los datos. ¿De acuerdo? Y ese es el modelo aprendido. El modelo aprendido, estimado o ajustado es lo mismo para cierto conjunto de datos.
Bueno, y entonces la predicción de mi modelo, pues es la Y gorrito igual a aplicarle F gorrito, la F estimada, a mis predictores. Esta es la predicción del modelo del modelo ajustado a un conjunto de datos en particular. Si yo tengo otro conjunto de datos diferente, pues la F gorrito va a ser diferente. Por ejemplo, si yo voy y mi muestra, mi conjunto de datos son estudiantes de licenciatura en Derecho. Bueno, voy a tener ciertas características, ciertos datos para esos estudiantes de licenciatura en Derecho. Y me daría, yo puedo pensar que mi modelo es un modelo lineal y lo voy a ajustar a esos datos. Voy a tener una F gorrito. Pero, ¿qué tal si yo digo, no me voy a fijar en los estudiantes de licenciatura de Derecho, sino en los estudiantes de doctorado en matemáticas? Puedo suponer el mismo modelo, la F, pero la serie de datos van a ser completamente diferentes. Tan solo la edad, ¿no? Ya sabemos que la edad de los estudiantes de licenciatura anda por cierto rango y los estudiantes de doctorado pues anda por cierto otro rango. Podemos asumir que hay una diferencia. Entonces, aunque el modelo se asuma el mismo, teóricamente, un modelo lineal, la F gorrito no va a ser igual porque un conjunto de estudiantes tienen ciertas características muy diferentes a un conjunto de al conjunto de los otros estudiantes, ¿sí? Entonces, el modelo teórico puede ser el mismo, pero la F gorrito va a depender según el conjunto de datos al que se ajuste los datos. Bueno, la precisión de nuestra predicción, la Y gorrito que acá les mencioné, depende de dos tipos de errores. El irreducible, que es el error de medición, que ya les platiqué antes, que es ajeno a nosotros. Es ajeno a nosotros, pero sí estamos haciendo un supuesto sobre él, que tiene media cero, que se distribuye como una normal con media cero y varianza sigma cuadrada. Y el error reducible depende de F y se puede disminuir. Depende de F en dos sentidos. De lo que yo suponga del modelo, o sea, antes yo les dije un modelo lineal, tiene ciertas características, y además de cómo sean los datos que yo tengo para ajustar mi modelo. Por ejemplo, bueno, en estadística sabemos que estimar parámetros, pues siempre es bueno o siempre es mejor entre más datos tenga. Entonces, si en mi licenciatura en Derecho tengo 300 estudiantes y lo que quiero estimar es, no sé, quizá predecir la edad de los estudiantes, bueno, pues voy a tener cierta precisión. En cambio, si yo me voy a los estudiantes de doctorado en matemáticas, pues mi muestra va a ser, no sé, de 10, y aquí vamos a tener más variabilidad, entonces la precisión va a disminuir. ¿Por qué? Porque está dependiendo de mi conjunto de datos de entrenamiento. Claro, yo no me puedo inventar o yo no puedo sacar más estudiantes de doctorado en matemáticas. Sabemos que hay pocos estudiantes de doctorado, entonces, bueno, los datos tienen esas características. Tampoco voy a repetir datos ni a inventar cosas. Simplemente son cierta situación diferente de un conjunto de datos y de otros. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Nada más, nos quedan 3 minutos y pero si necesita 5 minutos más o 10 minutos más, podemos alargar la sesión. No, mejor lo retomamos la siguiente clase, ya para ver el primer modelo, que es máquinas de soporte vectorial.
Entonces, digamos, hoy nos quedamos con la introducción y mañana empezamos a ver nuestros modelos y la diferencia de las herramientas matemáticas que cada uno de ellos va a usar. El último día vamos a ver las funciones de R que ya están implementadas, pero para entender ya un poquito más en la práctica cómo utilizar estos modelos. De acuerdo. Y en el chat preguntan que si hacer predicciones para obtener más datos es válido. Sí, 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 a veces es lo que se puede hacer. También depende de, bueno, se puede hacer, hay que tener cierto teoría, cierto background en estadística para hacer esto, unos remuestreos o submuestreos, pero también depende del área con la que se esté trabajando. Por ejemplo, yo estaba trabajando con un chico que analiza datos de farmacología conductual. Quieren ver cómo los fármacos afectan la conducta de ciertos individuos, en este caso sus individuos de experimentación, pues son ratitas, ¿no? Ratas de laboratorio. Entonces, por cuestiones de ética, su tamaño de muestra son muy pequeños, son 10 ratitas están sin el fármaco y a 10 ratitas le dan el fármaco. En el área de ellos, de la farmacología conductual, no ven, no ven necesario hacer remuestreos. ¿Por qué? Porque sus experimentos así son, con esos tamaños de muestra tan pequeños, ¿no? Entonces, bueno, si se quisiera hacer remuestreo, pues tendríamos que echar también de la mano, tendríamos que utilizar mucha herramienta estadística. Pero, por ejemplo, en el caso de ellos no lo ven necesario, pues bueno, trabajamos con poquitos datos porque en su área eso es lo correcto. No ven bien inventar datos, o pues no inventar, pero considerar datos no reales, ¿no? Entonces depende aquí como les digo, de la comunicación con los especialistas en el otra área, en la otra disciplina. De acuerdo. Y creo que ya no hay más dudas. Ok, Entonces, pues muchas gracias y los vería mañana a la misma hora, 1:15, para empezar a ver unos modelos matemáticos. muchas gracias. Entonces terminamos la sesión. Sí, muy bien, gracias. Gracias. Muchas gracias, bonita tarde. Hasta luego.